Hermanos, vamos al tiempo de la palabra del Señor, no sin antes invitarles a que puedan participar del tiempo de oración o junta de oración los días jueves, 6:30 de la mañana por medio de Zoom. Como que se acerca la enfermedad, anda rondándonos. Entonces, hermanos, ahorita estamos intercediendo por aquellos que conocemos y que amamos y que han sido afectados. Mañana podría ser por usted o por mí. ¿Cómo podemos evitar eso? Haciendo dos cosas. Por supuesto, siguiendo todas las instrucciones que se nos dan, pero todavía más importante, hacerlo con la bendición del Señor. Eso quiere decir estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Señor. Dios tiene propósito en todo. Nada lo hace ni nada permite sin un propósito. Entonces, esto es parte de mi experiencia y de mi búsqueda diaria con el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O qué? ¿Qué? ¿Está usted en la voluntad del Señor? ¿Está usted cumpliendo el propósito del Señor para su vida? ¿Conoce usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Estos son medios que Él permite para encauzarnos, para llevarnos al camino. Entonces, mis hermanos, yo les invito a reflexionar al respecto y, por supuesto, a acercarse al Señor, a pasar más tiempo con Él, a tener plática y práctica de la palabra. Por otra parte, en este tiempo de oración al cual yo les invito, a los que puedan, por supuesto, vamos a tener muchos motivos y muchas gratitudes. Y yo quiero compartirles una más a ustedes, una gratitud más, y a mis hermanos que están en casa, que son los más o la mayoría. Así que me interesa que puedan escuchar también una buena noticia. Estuvimos orando por Josué. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Alguien se acuerda, hermano Rose? ¿Alguien más se acuerda? Bueno, todos los que estuvieron orando se acordarán. Después de que estuvimos orando, porque tenía todos los síntomas, fue al hospital, hicieron un examen, lo mandaron a casa, siguió con síntomas en casa y posteriormente el resultado del test fue negativo. Sin embargo, lo curioso es que él siguió con los síntomas en casa. Lo hicieron retest y salió positivo. Entonces, la última noticia es que siempre no, pero ahora la última noticia, bueno, la penúltima es que siempre sí. En el proceso se contagió su madre y ahora sí la última noticia, ya salieron los dos de ellos. Entonces pueden haber muchas variables altas y bajas, hermanos, y la única forma de estar tranquilos y seguros, además de seguir las instrucciones, es estar bien con el Señor. Porque estando en paz, en comunión con el Señor, y usted hace su parte, entonces no tiene por qué dudar de que Dios hará su parte, será favorable con usted. Y aún así, si en medio de todo eso las cosas resultan adversas, pues no hay nada que hacer. Entonces usted puede decir con toda paz y serenidad, esta es la voluntad del Señor. ¿Y qué podemos hacer contra la voluntad del Señor? Sino aceptarla con gozo. Pero si usted no tiene la seguridad a través de una comunión íntima con el Señor, no tendrá la paz. Y ahí viene la ansiedad, y vienen los temores, y viene el pánico. Entonces nosotros no obramos en base a eso, sino en base a la fe, a la prudencia, a la sabiduría y a la dirección del Señor. Digo esto porque cualquiera de nuestras decisiones será basado en eso, nunca en otra cosa, como mencioné, el temor o la ansiedad. Hermanos, hoy día es miércoles. Ya me había olvidado que era miércoles. ¿Y usted qué piensa? Es que para mí realmente todos los días son del Señor, y en esto paso el tiempo también. Entonces, esto para recordarnos que estamos en una nueva etapa en los miércoles con Jesús. Ahora en los miércoles con Jesús lo que estamos viendo son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos aprendiendo lo que Dios nos dice y lo que Jesucristo nos ha enseñado o nos legó. Pero este año, en los miércoles, de manera particular, solo Jesús, si pudiéramos llamarlo. Yo en mi computador tengo un archivo, no es archivo, es un folder, y que dice solo Jesús. Porque es lo que debe importarnos realmente, solo Jesús. Miércoles con Jesús, el día de hoy, es lo que vamos a ver lo siguiente. Jesús y los talentos.
Para los que hacen apuntes y los que están en casa, ahí arriba están las citas bíblicas consultadas. Pero les aviso, porque ya vamos tomando más experiencia, que el tiempo nos va a dar solamente para esto. Para Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Y antes de comenzar, yo me gustaría hacerle unas preguntas. La primera de ellas: ¿para qué es bueno o buena usted? No tiene que decírmelo, a menos que alguien sea tan bueno para eso que se sienta tan satisfecho, por no decir orgulloso, y quiera decírnoslo. Pero ¿para qué es bueno o buena usted? En otras palabras, ¿qué es lo mejor que hace? O también, ¿qué le gusta hacer? Porque normalmente lo que nos gusta hacer, pues lo hacemos con agrado y podemos incluso llegar a apasionarnos. ¿Qué hace muy bien? Esto ya es otra cosa. ¿Qué hace muy bien? Porque la verdad es que conscientes de ello no hacemos muchas cosas bien. Entonces el punto no es tanto en cuanto a qué cosas hace bien, sino para quién las hace. Vamos a ir al Señor en oración. Yo quiero que sea Él que pueda hablar a través de su siervo a cada uno de los que están aquí, que no somos muchos, pero sobre todo a esos muchos que están en casa también. Padre amado, gracias porque usted nos bendice con vida y salud suficiente y la buena voluntad de congregarnos en su casa. Gracias, Padre, por todos los que pueden hacerlo y que lo han hecho en esta tarde. Rogamos también por aquellos que están en casa. Suplico que su Santo Espíritu pueda guiarnos a todos al estudio, al entendimiento de su palabra, pero lo que es más importante, Dios, a la práctica de ella. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los talentos. Nuestro Señor Jesucristo hace o entrega una enseñanza a la gente para indicarles, de hecho, de eso se ha tratado todo este tiempo, cómo son las cosas en el reino de los cielos, cómo son las cosas en el reino de Dios. Uno de los principales problemas es que confundimos lo que es la voluntad de Dios y las formas de Dios con lo que son las formas del mundo. Y todavía el problema mayor es cuando queremos traer o aplicar las formas y fórmulas del mundo en la iglesia o en el reino. Hermanos, estoy hablando a hermanos, a hijos e hijas de Dios. Eso significa que esta palabra, independiente del agrado que pueda ocasionarle, es para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted y para mí. Entonces nos vamos a concentrar en ella. En esta enseñanza, nuestro Señor Jesucristo hace alusión a una medida. Y voy a hacer una pequeña aclaración respecto de esto para que nosotros podamos comprender la importancia de la encomienda o de la carga o del trabajo que nuestro Dios entrega a cada uno de nosotros. Hace mención a talentos. Talento, más que una medida monetaria, es una medida de peso que se traduce en una medida monetaria. Y se habla de talento de plata, que no es muy valioso, se habla de talento de oro. El promedio del peso, dijimos que era una medida de peso, es entre 32 a 36 kilogramos. Y por lo tanto, si estamos hablando de un talento de oro, sí estamos hablando de una gran cantidad. A través del tiempo y de los lugares, la medida ha variado un poquito, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en el primer siglo, promedio 32 kilogramos. Lo que estaríamos hablando en el presente de poquito más de $250,000. Si fuera un talento de plata sería muy poco, sería como $6,600. Entonces cobra mayor sentido porque un talento era reconocido de que era el salario de 20 años de una persona. 20 años de una persona pues suena más a esos $250,000. Entonces comienza el relato de una parábola. También hay que entender lo siguiente. Una parábola es una enseñanza o es una forma de enseñar mediante la cual se plantea una situación terrenal
puede ser cotidiana para dar una enseñanza espiritual. Y lo tenemos en la forma en que comienza nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el reino de los cielos, está hablando de eso, quiere enseñarnos a que sepamos nosotros cómo es el reino de los cielos o cómo funciona el reino de los cielos para que nosotros podamos desempeñarnos bien. Ahora, porque el reino de los cielos es como. Entonces, no es literalmente, no podemos ir hasta el último detalle asumiendo lo que sea así, más que lo que Él nos dice. Sin embargo, vamos a obtener la mayor enseñanza posible. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, hay palabras claves. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Entonces, dentro del reino hay un Señor. El Señor es nuestro Señor Jesucristo. El Señor es Dios. El Señor es el Espíritu Santo. Nos relacionamos de distintas maneras con cada uno de ellos que forman la Trinidad, pero en sí todos ellos, cada uno de ellos y todos juntos es el Señor. Así que recordemos que somos nosotros entonces con relación del Señor. Somos siervos. La persona que no asume esa realidad, esa nueva realidad, esa realidad espiritual de ser siervo, siempre va a batallar. Porque un siervo está para servir bien, para servir con agrado y para buscar satisfacción en ello. Nuestro propio Señor Jesucristo nos dio el ejemplo más grande al respecto. Siendo Señor, siendo el líder, dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando Él da una muestra, no la máxima, porque posterior haría una muestra aún mayor, sacrificial, de servicio, entregando su propia vida, Él antes hizo el lavamiento de los pies de los discípulos. Entonces, para enseñarnos cómo es un siervo, cómo se sirve realmente. Asumamos que somos siervos. Solamente vamos a hallar absoluta o completa o profunda satisfacción, entiéndase, en nuestra vida cristiana cuando comprendamos y asumamos lo que significa ser siervo. Ahora, somos siervos de Jesucristo, pero entiéndase, también somos siervos los unos de los otros. Cuando nuestro Señor Jesucristo lava los pies de ellos y les dice, os he hecho esto para daros ejemplo, y así como yo hago, hagan ustedes los unos a los otros. Y les entregó sus bienes. Otro detalle interesante, el Señor aquí es Dios, el Señor es el Señor, y les entregó sus bienes de Él. Dios es dueño de todo, es lo primero que vemos, y es el principio fundamental de la mayordomía o de la administración cristiana o bíblica. Asumamos que Él es el dueño de todo. Cuando una persona no asume y no entrega todo su haber a Dios, tendrá dificultades. ¿Por qué? Porque va a batallar o va a luchar en apartar lo que entre comillas es para el Señor. Cuando uno ha asumido esa realidad profunda de que todo le pertenece al Señor, no tiene problemas en apartar una pequeña parte. Lo que más anda buscando oportunidades u ocasiones para entregar, para poner, en otras palabras, de su haber, de su tesoro, en los pies de nuestro Señor. Todo le pertenece a Dios. Si una persona entiende que todo le pertenece a Dios, incluso, ponga atención en esto, aún cuando pierde, pues no le duele tanto. No significa que no le importe, pero no le duele tanto, porque lo que se perdió, entre comillas, ¿de quién es? De Dios. Y Dios, créame que no tendrá problema en recuperarlo. Y cuando pensamos así, definitivamente es así. Déjenme recordarles, nos ha pasado muchas veces, un ejemplo de esto, y que hemos tenido problemas con la casa, problemas de inundación, diferentes problemas por los cuales cualquier persona se habría quedado en casa y nosotros dijimos, no, esto es trabajo para un plomero, ahorita vamos a ir a la iglesia, cortamos el agua, la casa estaba inundada y hemos pasado varias veces. Ya que vayamos a la iglesia y que regresemos del culto, vamos a encargarnos de eso. ¿Por qué? Porque como quiera es del Señor y confiamos en que el Señor va a tener cuidado de ello, y el Señor lo ha hecho. Y todo aquello que aparentemente era pérdida,
y el Señor lo ha transformado en bendición. Entonces, cuando asumimos de que todo le pertenece al Señor y aún lo que perdamos, pues en realidad lo único que podemos esperar es bendición de parte de Él. Ahora, no está hablando aquí única, exclusiva, ni esencialmente de las cosas materiales. Pero como principio de mayordomía, la mayordomía o la administración bíblica abarca todas las cosas, incluyendo lo económico. El ejemplo es económico, pero para dar una enseñanza respecto de nuestro ser, de quiénes somos y quiénes nosotros somos, o sea, lo que somos y todo lo que tenemos, incluyendo lo que somos, le pertenece a Dios. Y a veces nosotros tendemos, y voy a decir que pocos pueden escapar a esto, a apartar o a guardar un rincón de nuestras vidas para nosotros todavía, en el cual a veces podemos recluirnos y no le damos mucha entrada al Señor. Bueno, Dios a todos da algo. El ejemplo bíblico es este. Ese señor que se fue lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora es interesante, a primera vista pudiera parecer que Dios es como antojadizo. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta a veces entender esta parte de nuestro Dios, la soberanía de Dios. Eso significa que Dios tiene el poder, la potestad de hacer lo que Él quiera. Entiéndase, Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios hace conforme a su voluntad y Él no tiene que pedirnos permiso ni darnos cuenta. Entonces, aquí no es algo al lote o desordenadamente. Y eso se confirma además de su sabiduría y de su ciencia o conocimiento, que lo hizo considerando la capacidad de cada persona. Lo hizo considerando la capacidad de cada persona, porque lo que estaba entregando era un tesoro. ¿Se imagina usted? A este que le dio 1 estamos hablando de $250,000. Al que le dio 2 serían como $500,000. Al que le dio 5, ¿cuánto serían? $1,000,000. Entonces estamos hablando de cantidades importantes de dinero que les estaba entregando para que las trabajaran, para que las administraran. Entonces no podía darle cualquier cantidad a cualquiera, ni la misma cantidad a todos. Lo cierto es, y ese principio se aplica a nuestra vida, de que Dios a todos da algo. ¿Lo cree usted? Claro que sí. Ahora, no todos están conscientes de esto, pero Dios a todos da algo. ¿Qué le ha dado a usted? Considere lo material, pero más allá, considere su propia persona. Recuerde, lo que somos y lo que tenemos, o lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios. ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted? ¿Qué le ha dado Dios? Si Dios a todos da algo, ¿qué le ha dado a usted? El mayor problema es creerle a Satanás. Y Satanás le dice, no, es que tú estás muy joven, estás muy niño. Y cuando yo estaba niño, Satanás me quería convencer de eso. Y me convenció porque tuve que esperar tiempo. Satanás le va a decir, es que tú ya estás muy grande, es que tú estás muy alto, es que tú estás muy bajo. Le va a querer convencer. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que Dios no solo nos ha dado algo, sino que nos ha dado mucho. Yo se lo voy a mostrar en un instante. Permítame un segundo. Estamos volviendo a su temperatura que normalmente está durante la semana, pero ya se va a exceder. Miren, vamos a resumir eso de que Dios a todos nos da, no algo, mucho, de la siguiente manera. Y no estamos hablando de lo económico, porque en realidad no todos tienen lo mismo económicamente hablando. Pero potencialmente todo el mundo podría llegar a obtener lo mismo. Personas pobres se han transformado en millonarios o multimillonarios. Eso quiere decir entonces que el problema no está en lo que tengan económicamente de haber o de capital, sino en cómo utilicen otros talentos u otros dones que están en la persona. Los estudiosos dicen que todo individuo por lo menos puede realizar bien 400 cosas. 400 cosas. La mayor limitación la tenemos en la mente y el enemigo se encarga de hacernos creer eso. Yo les voy a decir por qué. Ahora, yo estoy en lo que el Señor me ha dado
de acuerdo a la capacidad que Él me ha dado. Pero nosotros rara vez todos exploramos toda nuestra capacidad. Decimos, Dios me ha dado oportunidades de acuerdo a mi capacidad, pero ¿cuál es su capacidad? Y aquí está el enemigo diciéndole, tú no puedes, tú estás desmemoriado, tú estás viejo, tú estás... Todo lo que dice el enemigo. Hasta que un buen día nos armamos de valor y decimos, bueno, hablando de servicio, es que yo quiero hacer algo por el Señor. Es que no hay quien más lo haga. Pues yo me voy a aventar, dicen algunos así. Y desde que llegué a este lugar, el Señor me ha planteado desafíos. Las oportunidades siempre están ahí. Y de hacer cosas que yo nunca he hecho. Yo no soy carpintero. Nunca he trabajado en carpintería. Y sin embargo, para el Señor he hecho proyectos, diríamos pequeños, pero para mí espectaculares de carpintería. Porque cuando llega la hora de compartirlo, le he dicho, pues yo sé porque yo lo hice, no puede ser. Pues la verdad es que si no lo hubiera hecho yo, tampoco habría creído que lo hice yo, pero lo hice yo. Pero ahí pienso, el Señor ha estado conmigo. Hermanos, usted no sabe, yo dije 400 y alguien habrá dicho, no, 4 fuera bueno. No. Piense usted, y si no lo ha pensado, piense. ¿Qué puede hacer? Muchas cosas. Y muchas de esas, por lo menos 400, las hace bien. Y de esas, unas decenas usted las puede hacer muy bien. Y otras pocas las hace tan bien que puede incluso vivir de ello o de ellas. Me refiero a esos otros talentos o dones. Lo cierto es que Dios a todos da mucho. No algo, sino mucho. Y sin embargo, ¿dónde se nos plantea el problema? A cada uno conforme a su necesidad. El problema comienza a plantearse en que no todo el mundo responde del mismo modo. No todos responden del mismo modo. Vamos a ver en 3 versículos cómo respondió cada uno de ellos. Recuerde usted, el Señor se fue lejos, le entregó a cada uno conforme a su capacidad, a unos 5, a otros 2, a otro 1, y les dijo, voy a volver algún día. Y por supuesto, Él era el dueño, así que Él iba a volver algún día y les iba a pedir cuenta. ¿Qué hizo cada uno de ellos? Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos. ¿Y qué pasó? Y ganó otros 5 talentos. 5 talentos, negoció, trabajó con ellos y los convirtió en otros 5 talentos. Ahora es interesante. Al que le dieron 2 talentos, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, asimismo quiere decir del mismo modo que el anterior, tomó los 2 que había recibido, los trabajó o negoció con ellos y ¿qué ganó? Otros 2. El tercero, no todos responden del mismo modo, pero el que había recibido 1, les voy a decir un secreto, la tenía fácil, porque no tenía que convertir 5 en 5 más. Le dieron 1, ¿qué es lo que tenía que hacer? Convertir ese 1 en 2, o sea, 1 más, nada más. Y sin embargo dice que fue y cavó en tierra, o sea, no fue y negoció con ellos, sino que fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora es interesante, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque vamos a ver por qué tuvo miedo. Hermanos, las mentiras de Satanás, él crea falacias en nuestra mente. Eso quiere decir, él pone mentiras y nosotros las aceptamos como verdades o verdaderas. ¿Y sabe cuál es la más grande de todas? Y gracias al Señor que nos da un cónyuge, ayuda idónea, compañera idónea para uno, y nos dice, cuando uno piensa no puedo, y ahí está, tú sí puedes, dale, ¿de verdad que sí puedo? Sí puedes. No sé, no, sí puedes. A lo mejor sí puedes. ¿Me ayudas? Y le damos. Bueno, esa es la mentira. Una cosa es el temor que pone Satanás en la mente y en el corazón de las personas para que no se quieren arriesgar, y la otra es que no pueden. Y la verdad es que el que dice que no puedo, no puede.
porque en la mente está la decisión, está la voluntad. Muy bien, aunque no todos, eso es interesante, fíjense, miren, Dios a todos da algo, pero nosotros ya sabemos que da mucho. Lo que hemos visto también es que no todos responden del mismo modo. Sin embargo, Dios pide o pedirá cuentas a todos. Veamos cómo es que le pide cuenta a cada uno de estos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué hizo? Y arregló cuentas con ellos. Hermanos, eso debe llamar poderosamente nuestra atención, porque a veces podemos pensar, no, es que no pasa nada, yo estoy bien, no me ha pasado nada. La verdad es que ni he sido tan fiel, ni he sido tan trabajador, ni he sido tan honesto, ni he sido tan leal con el Señor, y todo me va bien. Todavía, porque no ha sido llamado a arreglar cuentas. Y las cuentas, dice, después de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad no en el tiempo en el cual usted cree, piensa y para el cual podría prepararse. Puede ser un tiempo muy lejano, pero puede ser más pronto también de lo que se imagina. Dice que puede venir esta noche. Y usted tendrá que dar cuentas. ¿Está preparado para dar cuentas? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, recuerden, Señor, el que manda, el dueño, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre él. Muy bien. Y luego viene el otro, el que había recibido 2 talentos, dice, Señor, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Pero luego viene el otro, y fíjense en esto, no hay palabras blancas, no hay palabras naranjas ahí en él. El que había recibido 1 talento, Señor, y ya todo en negro. Porque todo es excusas. Ahora es interesante, en estas excusas le dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El Señor, en este caso nuestro Dios, no lo niega. No lo niega porque con Él no se juega. Y esto es interesante porque Dios olvida, pero no se olvida. Eso quiere decir que Dios va a olvidar lo que Él ha decidido olvidar y lo que Él nos ha dicho y nos ha prometido que va a olvidar. ¿Qué cosa? Nuestros pecados antiguos, nuestros pecados pasados. Dice que Él se olvida de ellos, que Él nunca más los recuerda, que Él los toma y los lanza a lo profundo de la mar, pero porque Él decide. Entonces no confundir el que Él olvide con que Él se olvide. Él no se olvida. Y cuando Él dice que va a pedir cuentas, que va a arreglar cuentas con nosotros, ¿sabe usted lo que significa eso? Que lo va a hacer. Y dice, ninguna palabra ociosa salga de vuestros labios, porque van a tener que dar cuenta de cada una de ellas. Y así sucesivamente. Bueno, en este caso, Él no está negando ser la persona que este siervo creía que era, o decía que era su Señor. Pero es interesante, asumámoslo y aceptémoslo. Te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Ahora es interesante, yo indagué mucho en el lenguaje original, en el griego en este caso, para ver si había sinceridad en las palabras de él. El idioma griego tiene particularidades y puede decirnos cosas que no se dicen cuando uno las habla en español. Como por ejemplo, él pudo haber dicho, es que tuve miedo, y realmente por las palabras que dicen, es que no tuvo miedo, está mintiendo. Pero él fue honesto. Debo decirles que él fue honesto y que él fue sincero al decir que tuvo miedo. Entonces no estaba argumentando o no estaba excusándose. Realmente creía que el Señor era así, el Señor no lo niega y por lo tanto tuvo miedo. Dice, tuve miedo, fue sincero, fue honesto. Y muchas veces nosotros no hacemos cosas porque decimos, tengo miedo.
Y cuando yo descubro que lo que no estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque tengo miedo, entonces con mayor razón tengo que hacerlo. Porque no puedo permitir que sea el miedo el que me paralice, aunque por supuesto debo confesar que muchas veces lo ha hecho. Dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, aquí está el grave error. Está el grave error porque él piensa que eso es todo de lo cual tiene que entregar al Señor. Dios pide cuenta y sin embargo, en esas cuentas, aquí viene lo interesante, que cada uno recibe lo suyo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso ya lo vimos, arregló cuentas con ellos. ¿Cómo lo hizo? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto fue lo que le dijo al que le había dado 5 talentos y que negoció con ellos y trajo 5 más, o sea, hizo un total de 10. Y lo que le dijo el Señor, su Señor, el Señor, nuestro Señor, bien, buen siervo y fiel. Ahora es interesante, a mí siempre me ha llamado la atención, yo no sé si a usted también, esto que parece un juego de palabras. Incluso algo muy propio del lugar, de la época, pero no. Lo que pasa es que cuando dice sobre poco has sido fiel, consiste en lo siguiente, que no importa cuánto o por mucho que Él nos haya dado en cuanto a talentos, a capacidades, incluso a recursos financieros, económicos, no importa la cantidad que nosotros tengamos y aunque seamos fieles en ello, comparado con lo que vamos a recibir en la eternidad, eso es nada. Por eso Él le dice, sobre poco, porque eso es nada. Has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, no importa lo que nos haya sido asignado y el buen trabajo que hayamos hecho, lo que vamos a recibir en realidad es mucho en la eternidad. Y dice, entra en el gozo de tu Señor. Otra cosa interesante, llamo su atención, hermanos, a lo siguiente. Muchas veces nosotros pensamos solo en nosotros mismos. O sea, de alguna forma, el egoísmo que llevamos siempre está ahí presente. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí está. Por ejemplo, incluso estando aquí en el mismo templo, alguno puede que tenga frío. Dice, tengo frío. Entonces digo, vamos a apagar el aire. Pero allá hay uno que dice, pero es que tienen frío. No. Oye, ¿a quién hacemos caso? ¿O por quién vamos? Y ese que tiene mucha calor se puede obstinar y decir, no lo apaguen porque yo tengo calor. Bueno, yo me aguanto sin ningún problema a lo que la mayoría necesite o parezca. Entonces, eso es un ejemplo de cómo muchas veces nuestro egoísmo va por delante. Y luego dice entonces, entra en el gozo de tu Señor. La responsabilidad de Él, la fidelidad de Él en la encomienda que se le entregó de cuidar y trabajar ese tesoro y traerlo con ganancias a su Señor, eso le complace, le agrada. Entonces entra en el gozo de tu Señor. Ven y gózate conmigo, porque con lo que tú has hecho y cómo lo has hecho, has hallado complacencia. ¿Qué ocurre con el segundo? Si usted se fija, el versículo prácticamente no cambió. O sea, al que le entregó 5 talentos, mire lo que le dijo, y vemos que exactamente lo mismo le dijo al que le entregó 2. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto nos va diciendo una cosa, pero valiosísima, hermanos. A veces nosotros pensamos, y alguno podría llegar a sentirse mal de que no tiene lo mismo que los demás, no sabe lo mismo que los demás, por lo tanto no aporto mucho, doy poquito y soy menos que los demás entonces. No. Cuando Dios pide de nosotros, pide de acuerdo a lo que nos ha entregado, de acuerdo a lo que Él nos da. Al que le da mucho, ¿cuánto le pide? Mucho. Al que le da medianito o poquito, le pide poquito. Y si alguno no tocara nada, pues no le pediría nada. Pero Dios a todos da algo, a todos en realidad nos da mucho. E independientemente del fruto que traigamos, en realidad lo que Él quiere es el esfuerzo de trabajarlo. Vamos a avanzar. Respondiendo su Señor le dijo al que
le había dado un talento y no trajo ninguno de ganancia. Respondiendo su señor, ahora, todo lo que dije antes y lo que viene aquí va a cobrar sentido. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Los otros eran siervos buenos y fieles. Este es malo y negligente. ¿Pero por qué le dijo esto? Pudo haber sido negligente, pero ¿por qué era malo? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces no está negándolo, está confirmando o aceptando los argumentos de él. Hasta ahí. Por tanto, si realmente sabías y creías y sabías que yo soy así, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Piensa en esto. El siervo aquel había sido sincero. Sinceramente había tenido miedo, mucho miedo, que lo paralizó, que no le permitió desarrollarse y realizar negocios para multiplicarlo o para producir fruto. Dado esas circunstancias, hermanos, nosotros podríamos decir: pues lo hubieran perdonado. Es que cuando decimos que Dios nos da talentos, nos da dones, en realidad nos da mucho más de los que pensamos. Y algo importante, nos da el Espíritu Santo. Y ese es un espíritu de valor, no de cobardía. Y dice que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Consolador, os recordará todas las cosas que os he enseñado. Y les va a enseñar cosas nuevas. Eso quiere decir que nosotros tenemos un potencial, o sea, potencialmente somos capaces de cualquier cosa. Nadie dijo a mí. Y si no, le recuerdo un versículo que yo sé que a usted le gusta mucho. A alguien de ustedes. Todo, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no debe por qué haber miedo. ¿Cuál es la enseñanza de esto, mis hermanos? Ya hemos visto cómo Dios es dueño de todo. Hemos visto cómo Dios a todos nos da algo. Hemos visto cómo Dios pedirá cuenta, pero también a cada uno le va a dar lo suyo, su premio, su recompensa o lo que merezca. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Saben qué significa eso? Que no hay excusas. Que incluso el temor no es una excusa, porque Él nos ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio. Las consecuencias para este hombre fueron quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Tiene sentido, hermanos, si Dios a todos nos ha dado tanto, ¿no ha visto cómo hay quienes se ven venidos a menos? Y entre cristianos, entre hijos de Dios, que no debiera ser, que no debiera suceder por ningún motivo, porque tenemos a Dios, el Creador, nuestro Padre Celestial, y sin embargo vemos también cristianos venidos a menos. Hermanos, yo he visto cristianos que han perdido esposa, que han perdido hijo, que han perdido toda su familia, que han perdido su trabajo, que han perdido carro, que han perdido su casa. Y puedo seguir. Y no solo una vez. Y no solo una vez. Esto nos muestra en realidad cómo un cristiano, un hijo de Dios que no es fiel con su Señor, trabajando los talentos que Él le ha entregado y proporcionándole un beneficio, va a sufrir las consecuencias.
Porque al que tiene le será dado más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Le pregunto yo ahora, ¿qué talentos le ha dado Dios? ¿Qué está haciendo con los talentos que le ha dado Dios? ¿Está preparado para rendir cuentas? Hay un pensamiento, algo romántico, que aprendí de joven y a mí me gustó. Y decía, la vida es el regalo que Dios nos da. Pero lo que nosotros hacemos con nuestra vida es nuestro regalo para Dios. ¿Qué está haciendo con su vida? Piense, reflexione, sobre todo, y esto no es para asustar a nadie, pero es la verdad, todos seremos llamados a dar cuenta. Pregunta para la casa, ¿cuáles son los talentos particulares, dones, recursos, tesoros, habilidades que Dios ha entregado solo a usted? Y ese solo, ¿sabe por qué es? Por la responsabilidad que usted tiene. Si Dios solo a usted le ha dado a hacer eso en esta iglesia, ¿quién lo tiene que hacer? Usted. No hay nadie más. Y la responsabilidad de que esta iglesia, de que esta banda musical funcione, es de que usted también esté tocando su instrumento. Conclusión, todos hemos recibido talentos de parte de Dios y del buen uso de ellos para el reino, todos daremos cuenta. Amén. Les invito a ponerse en pie. Vamos a leer juntos esta oración. Quisiera yo que la pueda sentir en su corazón y llevarla también para casa. Juntos. Señor, enséñame a ser un buen administrador de los talentos que me ha dado. Concédame sabiduría para usarlos con prudencia y valor para compartirlos libremente. Amén y amén.